La ciencia de la felicidad. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa de la ciencia de la felicidad. Un espacio donde hablamos de felicidad, pero no desde frases bonitas o mensajes motivacionales. Aquí hablamos de felicidad desde el punto de vista científico. Y hoy tenemos otro programa muy interesante que estamos seguros de que os va a hacer pensar y quizás también haceros muy felices. Desde luego ese es nuestro objetivo. Vamos con lo que tenemos preparado para hoy en el programa de la ciencia de la felicidad. Empezamos como siempre con Buena Onda, donde compartiremos noticias relevantes sobre felicidad basadas en investigaciones científicas recientes con Israel González. Continuaremos después con Analizando la felicidad, donde hablaremos de un estudio científico publicado en la prestigiosa revista internacional European Research on Management and Business Economics, una revista JCRQ1, primer decil, titulada The Role of AI as an Unconventional Salesperson in Consumer Buying Decision, Satisfaction and Happiness. Es decir, cómo la IA actúa como un nuevo vendedor e influye en las decisiones de compra, la satisfacción y la felicidad de los consumidores, y estará con nosotros uno de sus coautores, el doctor Sergei Kazakov. Y finalizaremos con la mirada profesional, en la que hablaremos con el doctor Pablo Contreras sobre la relación entre la IA y la felicidad. Pero antes de empezar, toca presentarnos. Yo soy Pedro Cuesta, pero detrás hay un gran equipo formado por Javier Alonso, Patricia Durán, Blanca García, Israel González, Sergei Kazakov, José María López, Cristina López, Estela Núñez y Azucena Penelas. Y todos somos profesores de marketing e investigación de mercados de la Universidad de Alcalá. Y esto es la ciencia de la felicidad, donde la felicidad no es magia, es ciencia. Con Buena Onda. Vamos ahora con la sección Con Buena Onda, un espacio donde os contamos buenas noticias relacionadas con la felicidad. ¿Y a quién no le gusta escuchar buenas noticias? Pues a todos, eso es, pero ojo, que son siempre noticias sacadas de fuentes respaldadas por instituciones científicas relevantes. Recordad que estamos en la ciencia de la felicidad. Y hoy contamos con el profesor Israel González, que nos va a presentar estas buenas noticias. Hola, Israel. Hola, Pedro, y hola a todos los oyentes. Hoy estoy feliz de estar aquí, otras veces estoy en el otro lado de esta radio y ahora, pues bueno, qué mejor manera de estrenarme que contando las buenas noticias relacionadas con la felicidad. Pues vamos, Israel, con la primera buena noticia científica relacionada con la felicidad de hoy, que dice: la emoción del asombro, ¡guau!, mejora la felicidad y reduce síntomas de ansiedad y depresión. Eso es, Pedro. Maravillarnos puede hacernos más felices. Se trata de una investigación que ha sido publicada recientemente en la prestigiosa revista Nature, Nature para los amigos, donde, según esta investigación, la ciencia está descubriendo que sentir asombro ante algo extraordinario tiene efectos muy positivos sobre nuestra felicidad. ¿Y asombro de qué tipo, Israel? Pues mira, Pedro, ¿no te ha pasado de estas veces que estás frente al mar con esa brisa marina o esos atardeceres, solo acompañado, da igual, en donde, pues bueno, incluso escuchas música, de estas veces que te sientes triste o te pones a escuchar música, los pelos de punta, pues a ese tipo de sensaciones. Los investigadores han comprobado que el asombro ante estas experiencias generan un bienestar psicológico y que reducen síntomas como la ansiedad, el estrés o la propia depresión. Sí, a mí en mi caso, Israel, el tema de sentarme frente al mar o estar frente a una montaña en la naturaleza y contemplar, no sé, la nieve en el pico, es lo que te quedas así con boquiabierto, ¿no? Y es esto que dices, wow, ¿no? Totalmente. O cuando veo una pieza de arte que me gusta, ¿no? Que te quedas mirándola y dices, wow, ¿no? Pues es esto, ¿no? Más o menos a lo que te refieres, ¿no? Más o menos, totalmente. Sí. Israel, ¿y sabemos por qué nuestro cerebro responde así ante el asombro? Pues sí, los investigadores explican que cuando experimentamos asombro ante algo pues extraordinario, como todo lo que has estado contando, pues nuestra atención deja de centrarse tanto en nosotros y en nuestras propias preocupaciones. Lo que ocurre es que sentimos que formamos parte de algo más grande. Ajá. Y esto pues reduce la tendencia a dar vueltas constantemente a nuestros problemas. Mira, ¿has escuchado la expresión esta cuando alguien está totalmente pensativo de estar rumiando algo? Sí. Bueno, pues esa expresión es la que le han dado el nombre los psicólogos y le llaman rumiación mental. Ajá. Como las vacas, vamos. Esas experiencias, como las que hemos citado antes, además, lo que hacen es generar emociones
positivas intensas y una sensación de conexión con el mundo que nos rodea, lo que contribuye pues directamente a aumentar el bienestar y nuestra felicidad. Por tanto, Israel, estar mirando algo que nos parece bonito unos segundos puede generarnos felicidad, ¿no? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, sí. La verdad que además de muy plancetero, es gratis. Pues esto hay que anotarlo, chicos. Ya sabemos que podemos ser felices de manera gratuita simplemente mirando cosas que nos hacen sentir ese wow. Pues Israel, vamos con la segunda noticia científica relacionada con la felicidad de hoy. Y esta va a gustar a los aficionados de la música. Dice así: cantar en grupo mejora la felicidad y la salud emocional. Sí, Pedro, porque además cantar en grupo no es que solo suene bien, sino que además mejora nuestra felicidad. Un estudio publicado en la revista científica Archive of Gerontology and Geriatrics encontró que participar en un coro produjo mejoras en un bienestar psicológico, satisfacción personal y diversos indicadores físicos. Los investigadores destacaron pues, que cantar juntos genera sensación de pertenencia, una conexión social y pues, emociones positivas. Oye, muy interesante, cantar juntos, por tanto, genera felicidad. Pero oye, ¿y si alguno como yo se une a estos grupos y canta mal? Pues porque mira, yo canto muy mal. Ya somos dos. Incluso si se canta mal, ¿sí? Que se lo digan a mi pobre novia que me tiene que aguantar diariamente. Un beso para Nati. Lo importante no es la calidad de voz, eso al final es lo de menos, sino la propia experiencia compartida. Los investigadores lo que vieron fue, después de 12 semanas de observación, que las personas que se unen a un coro presentan mejoras notables en su bienestar emocional y en la satisfacción de la vida. Ya lo de cantar mejor, eso ya se enmascara. Y al final, cuando uno se une a un coro, normalmente suelen ser personas mayores. ¿Esto es solo para personas mayores? No, es totalmente universal. Ah, es universal. Universal. Sí que es cierto que este estudio en concreto pues, se hizo con personas mayores porque los investigadores querían analizar estrategias para promover un poco un envejecimiento más sostenible. Pero bueno, otras investigaciones previas ya habían encontrado beneficios similares en jóvenes y en adultos. Al final, lo que parece no marcar la diferencia no es tanto la edad, sino la combinación de 3 factores: la música, la interacción social y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Muy interesante. Hemos dicho factores: música, interacción social y estar dentro de un grupo. Efectivamente. 3 factores sumamente superimportantes. Oye, pues te propongo un plan para esta tarde, a ti y a todo el equipo. Nos vamos juntos al karaoke. Parece que el karaoke tiene más ciencia de lo que pensamos, ¿no? Mira, me parece buen plan, Pedro. Pero sí, la verdad que la felicidad puede encontrarse afinando, o bueno, como en nuestro caso, desafinando juntos. Pues chicos, esta noche, al karaoke. Y vamos con la tercera noticia científica relacionada con la felicidad de hoy, Israel, que seguro que sorprenderá también a muchos oyentes. Dice así: hablar con desconocidos nos hace más felices de lo que imaginamos. Eso es curioso. Sí. La ciencia ha descubierto que hablar con desconocidos nos hace más felices de lo que creemos. Numerosos estudios han mostrado que solemos subestimar lo agradable que resulta hablar con personas desconocidas. Conversaciones breves con gente a la que no conocemos reducen la soledad, aumentan el bienestar y generan emociones más positivas de las que esperábamos. Pues justamente yo pensaba que la gente de manera habitual intenta evitar hablar con los desconocidos. Parece que es algo que no gusta, ¿no? Inicialmente. Totalmente, y ahí la sorpresa. Está claro que de primeras piensas que es raro, que bueno, pues que no te va a gustar, pero los estudios muestran que antes de iniciar una conversación, pues pensamos que va a ser incómoda. Eso está claro. Sin embargo, después la mayoría de estas personas pues valoran como una experiencia positiva. O sea, está más en nuestra expectativa que en la propia conversación, ¿no, Israel? Exactamente. Mira, sin ir más lejos, el otro día haciendo cola para la firma de un libro, se me puso a hablar pues la persona de adelante y al principio pensé, madre mía, esta persona... Hasta que me firme el libro, madre de Dios. Sin embargo, pues mira, al final me acabó amenizando la tarde, me resultó bastante interesante y la conversación fue muy agradable. Así que, queridos oyentes, os animamos a que no rehuyáis de primeras una charla, pues ni en autobús, ni en una cafetería, ni en la cola para firmar un libro. A lo mejor nos genera más bienestar del que pensamos. ¿Y por qué nos equivocamos tanto al pensar que hablar con desconocidos va a ser tan incómodo? Pues mira, según los investigadores, porque solemos sobreestimar la probabilidad de rechazo o de la incomodidad claro, social. Eso es lo que no nos gusta, claro, sí, el rechazo. Claro. Al final tenemos miedo, vamos con ese miedo, ¿no? Entonces, antes de iniciar esa conversación, ya empezamos a sobrepensar, imaginamos que la otra persona, que no le va a importar lo más mínimo o que el intercambio de palabras va a ser totalmente forzado. Sin embargo, pues como en mi caso, cuando la conversación va ocurriendo, pues te das cuenta de que es mucho más positivo de todo lo que esperábamos previamente. Así que entonces, al final, los estudios lo que van a mostrar
demostrar es que ambas personas, no solo yo, sino también la otra persona, lo que va a hacer es disfrutar más de la interacción de lo que habían anticipado inicialmente. Con lo cual, los resultados es que muchas veces somos nosotros quienes ponemos nuestros propios límites y nuestras barreras a estas experiencias. Pues fíjate, Israel, otra lección para mejorar la felicidad, hablar un poco más con los demás, incluso cuando no los conocemos. Totalmente, eso es. Bueno, y hasta aquí nuestras noticias con buena onda de hoy. Ya veis que la ciencia nos deja ideas sorprendentes. Sentir asombro puede aumentar nuestra felicidad. El wow. Cantar con otras personas mejora nuestra felicidad y nuestro bienestar emocional, y algo tan sencillo como conversar con desconocidos puede incrementar nuestra felicidad más de lo que imaginamos, porque a veces la felicidad aparece donde menos te la esperas. Analizando la felicidad. Arrancamos con la sección de Analizando la felicidad. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez está más presente en nuestras vidas, la IA. Pero vamos a analizarla desde una perspectiva diferente. ¿Puede una IA ayudarnos a tomar mejores decisiones de compra? ¿Puede incluso contribuir a nuestra satisfacción y a nuestra felicidad como consumidores? Para responder a estas preguntas vamos a profundizar en una investigación publicada recientemente en la prestigiosa revista científica European Research on Management and Business Economics, titulada, ¿te importa decirnos el título? Que tu inglés es mejor que el mío. Sí, muchas gracias, Pedro. The role of artificial intelligence as an unconventional salesperson in consumer buying decisions, satisfaction and happiness. Es decir, cómo la IA actúa como un nuevo vendedor e influye en las decisiones de compra, la satisfacción y la felicidad de los consumidores. En esta investigación han participado investigadores de la Universidad de Alcalá, Sergei Kazakov, Patricia Durán y yo mismo, Pedro Cuesta, y de la Universidad de León, Pablo Gutiérrez. Y hoy nos acompaña uno de sus coautores, el profesor doctor Sergei Kazakov de la Universidad de Alcalá. Hola, Sergei, bienvenido a la Ciencia de la Felicidad. Hola, Pedro, muchas gracias por invitarme a este programa y estoy muy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Sergei. Pues vamos a empezar con lo básico, vamos a destripar esta investigación. ¿Qué os llevó, Sergei, a realizar esta investigación? Sobre todo, nos interesaba entender cómo está cambiando la relación entre consumidores y empresas con la llegada de la inteligencia artificial. Cada vez más personas reciben recomendaciones, sugerencias, consejos o atención mediante sistemas de inteligencia artificial, y queremos saber cómo influye eso en sus decisiones, su satisfacción y su felicidad. La felicidad, recordar lo más importante, estamos en la ciencia de la felicidad. Y en la revisión de la literatura, ¿qué decía la investigación previa sobre este tema, Sergei? Hasta ahora, la literatura mostraba que la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia del consumidor, pero todavía existen pocas investigaciones que analizaran su impacto sobre variables emocionales como la felicidad. Además, observamos que factores como la confianza, la credibilidad y la capacidad de adaptación aparecían constantemente como elementos fundamentales. Antes de seguir, Sergei, muchas personas utilizan la inteligencia artificial sin darse cuenta. ¿Dónde nos encontramos ya con la inteligencia artificial en nuestro día a día como consumidores? En muchos más lugares en los que podemos imaginarnos. Cuando, por ejemplo, Netflix nos recomienda una serie, una película, o Spotify una canción, artista o alguna banda, Amazon un producto, o incluso cuando hablamos con un chatbot de atención al cliente, detrás suele haber sistemas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya forma parte de muchas de nuestras decisiones cotidianas de consumo y en facto que las situaciones que no conocemos, que usamos estos sistemas. Por tanto, sin que nos demos cuenta, estamos utilizando constantemente la inteligencia artificial
en el día a día, bien para que nos ayuden a tomar decisiones, a ver una película, a comprar un producto, etcétera. Sí. Y si ya pasamos a lo que es la metodología, Sergei, ¿cómo se ha desarrollado esta investigación? Hemos realizado una encuesta nacional a 1.471 consumidores españoles. Es decir, casi 1.500 personas. Sí, ¡Wow! Sí, muchas. Sí. Luego aplicamos técnicas estadísticas avanzadas para analizar cómo distintas características de la inteligencia artificial influyen a su adaptación y cómo esa adaptación afecta a la satisfacción y la felicidad de los consumidores. Genial. Oye, pues muy potente la investigación con casi 1.500 encuestas. Y ahora vamos con lo más interesante. ¿Qué se ha encontrado en esta investigación, Sergei? Es muy interesante. Los resultados muestran que 3 factores son especialmente importantes y que son la confianza, la credibilidad y la versatilidad de la inteligencia artificial. En otras palabras, cuando los consumidores perciben que la inteligencia artificial es fiable, creíble y capaz de adaptarse a sus necesidades, aumenta significativamente su disposición a utilizarla. Y Sergei, de todos los resultados que se han encontrado, ¿ha habido alguno que haya sorprendido más? Es una buena pregunta. Sí, nos sorprendió comprobar que variables como la privacidad, la seguridad o el diseño de la interfaz no tuvieron una influencia significativa sobre la adopción de la inteligencia artificial, mientras que la confianza, como dije antes, y la credibilidad resultaron determinantes. Parece que los consumidores valoran más si la inteligencia artificial les ayuda realmente que algunos aspectos puramente técnicos. Muy interesantes estos resultados. En este sentido, una vez que las personas adoptan la inteligencia artificial, ¿qué ocurre? Observamos que el uso de la inteligencia artificial mejora la satisfacción del consumidor y, además, contribuye a aumentar su facilidad durante la experiencia de compra. Es decir, la inteligencia artificial no solo ayuda a comprar mejor, sino que también puede hacer que la experiencia resulte más satisfactoria. Y Sergei, estamos en la ciencia de la felicidad. ¿Por qué es importante estudiar la felicidad del consumidor y no solamente la satisfacción? Es una buena pregunta también. Porque la satisfacción suele estar vinculada a una experiencia muy concreta, mientras que la felicidad refleja una valoración emocional más profunda. Una persona puede estar satisfecha con una compra o el uso del producto o servicio, pero la felicidad nos ayuda a entender cómo esa experiencia contribuye a su bienestar general. Interesante. Y Sergei, ¿qué aporta este estudio, esta investigación desde el punto de vista académico? Principalmente demuestra que la felicidad del consumidor es una variable relevante para entender el impacto de la inteligencia artificial. Hasta ahora, como he dicho antes, muchas investigaciones se centraban en aspectos tecnológicos o funcionales, pero nosotros mostramos que también existen consecuencias emocionales importantes. Y para las empresas, ¿qué consejo les podríamos dar a las empresas después de haber realizado esta investigación? En primer lugar, las empresas deben centrarse en generar confianza y transparencia. Si la inteligencia artificial será aceptada por los consumidores cuando perciban que les ayuda realmente, que es fiable y que está orientada a resolver sus necesidades y demandas. Y Sergei, para que nuestros oyentes lo puedan entender mejor, ¿podrías ponernos ejemplos de empresas que estén utilizando la IA actualmente y que lo estén haciendo bien? Como he dicho antes, empresas como Amazon, Netflix o Spotify utilizan sistemas de inteligencia artificial capaces de personalizar recomendaciones y facilitar decisiones. Cuando estas recomendaciones son útiles y precisas,
los consumidores perciben más valor y muestran mayores niveles de satisfacción. Por el contrario, cuando los sistemas de inteligencia artificial resultan invasivos, poco transparentes o generan recomendaciones irrelevantes o son demasiado persuasivas, puede proceder rechazo o disminuir la confianza. Por tanto, como bien dices, empresas como Amazon, Netflix o Spotify lo están haciendo muy bien y quizá puede ser una guía para el resto de las empresas que puedan utilizar la inteligencia artificial en esa misma línea. Y Sergey, si tuvieras que resumir el estudio en una sola idea, ¿cuál sería? Que la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia de compra y aumentar la satisfacción y la felicidad del consumidor, pero solo cuando consigue generar confianza y aportar valor real a las personas. Sergey, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comprender mejor cómo la inteligencia artificial puede influir en nuestra felicidad como consumidores. Que aprovechen las ventajas que ofrecen las tecnologías así nuevas, pero manteniendo siempre una actitud crítica. La inteligencia artificial puede ser una gran ayuda, pero hay que apagar nuestras cabezas siempre y las decisiones finales deben seguir siendo nuestras. Como bien decíamos, al final tenemos que, aunque la inteligencia artificial nos ayude, somos nosotros los que tenemos que tomar esas decisiones. Pues muchas gracias, Sergey, por haber estado hoy aquí con nosotros y hacernos entender mejor cómo funciona la inteligencia artificial y cómo puede influir esta inteligencia artificial de manera positiva en nuestra felicidad como consumidores. Gracias a vosotros, ha sido un placer para mí. Gracias. Y os recuerdo a todos los que nos estáis viendo o nos estáis escuchando que todas las investigaciones que presentamos están publicadas en revistas científicas de prestigio y que se pueden bajar de manera gratuita porque nosotros siempre apostamos por la ciencia en abierto. Y esta investigación se ha publicado en la revista European Research on Management and Business Economics y repite, por favor, el título del artículo. Sí, por supuesto. The role of AI as an unconventional salesperson in consumer buying decisions, satisfaction and happiness. O lo que es lo mismo, cómo la inteligencia artificial actúa como un nuevo vendedor e influye en las decisiones de compra de la satisfacción y la felicidad de los consumidores. Todas aquellas personas que queráis escuchar y ver esta investigación la podéis bajar, como digo, de manera gratuita desde la propia revista o de cualquier repositorio poniendo el nombre de los autores, Sergey Kazakov, Patricia Durán Álamo, Pablo Gutiérrez Rodríguez o yo mismo, Pedro Cuesta, y está disponible para todos vosotros. Y con esta investigación sobre la IA y la felicidad del consumidor cerramos la sección de Analizando la Felicidad. Pero hoy hemos aprendido algo muy interesante, que la IA no solo transforma cómo compramos, sino que también puede influir en cómo nos sentimos. La mirada profesional. Para finalizar nuestro programa de hoy de la ciencia de la felicidad, pasamos ahora a nuestra sección La mirada profesional. Hoy en esta sección queremos relacionar la IA y la felicidad. Fijaros qué tema más interesante. Y para ello, hoy tenemos con nosotros al profesional, el doctor Pablo Contreras Contreras, que tiene un currículum muy relevante. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es Executive MBA, es doctor en Economía y Gestión Empresarial de la Universidad de Alcalá. Su investigación doctoral se centró en el análisis de la relación entre la felicidad del consumidor y el comportamiento proambiental y compagina su actividad como consultor estratégico con la docencia y la investigación en áreas como el marketing, el comportamiento del consumidor, la analítica de negocio y la IA aplicada a todas las decisiones. Es profesor, investigador y conferenciante habitual en universidades, escuelas de negocio y foros profesionales. Por tanto, más no puede hacer. Hoy tenemos, por tanto, un gran profesional. Pablo, bienvenido a la ciencia de la felicidad. Gracias, Pedro. Encantado de estar aquí y bueno, la verdad es que se puede hacer más, mucho más, ¿eh? Bueno. Pablo, para empezar por lo básico, ¿cómo empezaste a trabajar sobre temas de felicidad? Aunque parece ser que tu tesis doctoral estaba por ahí, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue cuando comencé mi tesis doctoral, allí por el año 2020,
cuando estaba buscando tema de tesis y bueno, tú mismo me propusiste algunos temas interesantes en los que se estaba trabajando en la Universidad de Alcalá. La verdad es que al principio, pues bueno, no tenía muy claro. Cuando empecé a investigar y a leer más, me pareció fascinante el tema de la felicidad desde el punto de vista científico, como hacéis aquí en este programa. Y la verdad es que conectaba mucho con otras inquietudes que yo tenía, como en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la economía conductual, sociología. Me pareció un tema realmente fascinante para profundizar y para aprender mucho de él. Vamos ahora a relacionar, Pablo, si te parece, el tema de IA y felicidad desde el punto de vista profesional, ¿no? Cuando hablamos de IA y felicidad, Pablo, ¿hablamos de bienestar real o simplemente de mayor comodidad? Bueno, aquí es un tema muy interesante que está realmente mucho en discusión. ¿Qué efecto tiene la IA cuando la utilizamos en nosotros, ¿no? Creo que percibimos todos que nos facilita mucho las cosas. Es decir, elimina fricciones, elimina quizá tareas administrativas o tareas que nos son engorrosas. Con lo cual podemos hablar de mucha comodidad. Realmente nos hace más cómodo seguramente muchas tareas que seguramente nos queremos quitar de encima. Ahora bien, la sensación de felicidad que nos aporta instantáneamente puede resultar engañosa. Pensemos un poco también en qué medida esto puede generar algún tipo de dependencia en nosotros a la hora de trabajar de la tecnología, ¿no? Un exceso de dependencia a la larga puede resultar contraproducente y puede generar algo parecido a una especie de felicidad sintética, felicidad que depende del uso de la tecnología, que de alguna forma nos encadena a ella. Con lo cual entiendo que hay que ir con cuidado y hay que entender muy bien las limitaciones e implicaciones de todo esto. Por tanto, según lo que dices, la IA nos puede generar una felicidad a corto plazo, esa felicidad cetónica, esa felicidad de, ostras, qué bien me ha salido esto, qué rápido he conseguido realizar esta actividad, pero a lo mejor nos hace más débiles a largo plazo, ¿no? Es uno de los riesgos que se está estudiando. Cada vez aparece más investigación, todavía evidentemente es algo muy joven. Pensemos que ChatGPT, por ejemplo, que es un poco la IA por excelencia, pues apareció en noviembre del 2022, con lo cual está realmente muy reciente. Entonces, pero ya cada vez hay más cuerpo de investigación que está buscando qué efectos puede producir en el ser humano el uso de la IA en determinados ámbitos y en determinadas circunstancias, ¿no? Y evidentemente pues tiene este peligro potencial, sobre todo de generar lo que se llama la atrofia cognitiva, es decir, estamos delegando tantas tareas cognitivas en la IA que en cierta medida estamos dejando de trabajar ese músculo cognitivo que es importante, fundamental, para luego después nosotros encontrar, vamos a decir, esa realización que forma parte de esa felicidad eudaimónica, ¿no?, de la que habéis hablado tanto en este programa, en cuanto a la satisfacción con el trabajo realizado. Está habiendo realmente mucha investigación de cómo afecta a diferentes perfiles profesionales. No es lo mismo una persona que tenga tareas repetitivas, monótonas, etcétera, y aquí puede venir a muy quien bien, claro, le facilita mucho el trabajo, de las personas que puedan encontrar que a lo mejor su propia, vamos a decir, autoridad epistémica, que se llama, es decir, personas con una alta cualificación profesional, vamos a hablar de médicos, vamos a hablar de abogados, etcétera, pueden ver como su propia autoridad epistémica puede ser socavada o cuestionada por el uso de la IA. Con lo cual, hay profesionales que piensan, oye, la cantidad de años que yo he necesitado para prepararme en este ámbito, ¿ahora va a quedar esto en nada porque la IA me va a reemplazar? Esto es uno de los peligros que están emergiendo cada vez más y sobre lo que se está investigando. En este sentido, Pablo, si la IA está eliminando esa dificultad de aprender, ¿no?, y de ponernos las cosas más fáciles, esto desde el punto de vista profesional mejora el bienestar de ese profesional que a lo mejor no tiene que formarse tanto, o, como estás comentando, a lo mejor puede ser más negativo en función a estos dos perfiles que has comentado. Vamos a ver, a mí me interesa que entendamos un poco, o por lo menos la reflexión de qué quiere decir aprender, ¿no? Y aprender al final, pensemos, no es más que, yo lo digo a mis alumnos, ¿no? Tenemos 86.000 millones de neuronas, un número real. 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Y el aprender no es más que cablear ese sistema, hacer que funcionen de manera, digamos, eficiente, ¿vale? En cierta medida es una forma muy simplista de decirlo, pero bueno, tenemos que hacer que esas neuronas estén funcionando como un equipo, ¿vale? ¿Qué ocurre si dejamos de trabajar realmente con todas las fricciones que supone el aprendizaje? Aprender es forzarnos a dudar, a cuestionarnos cosas, forzar a que nuestras neuronas trabajen de verdad. ¿Qué ocurre si con la IA eliminamos ese proceso y lo hacemos mucho más fluido y eliminamos la fricción? ¿Qué calidad de aprendizaje estamos adquiriendo? Esa es una de las cuestiones que se dudan, ¿no? Y obviamente cuando hacemos desaparecer la fricción, que es algo típico de la IA nos facilita todo, la IA nunca nos lleva a la contraria, este tipo de cosas que eliminan esa fricción
perder la fricción significa también perder esa capacidad para tener autonomía propia, para pensar de manera independiente, para poder actuar con control total de lo que hacemos. ¿En qué medida esto puede impactar en nuestra felicidad? Pues está por ver, pero evidentemente cuando pensamos en esa pérdida un poco de autonomía personal, sabemos que la felicidad en gran medida depende de eso, depende de que tengamos la conciencia de que tenemos autonomía personal. Si perdemos esa autonomía porque dependemos demasiado de la IA, ¿qué ocurre con la felicidad? ¿Vale? Esta es un gran interrogante que se está intentando contestar ahora. Y Pablo, si la IA nos reduce tiempo en el trabajo, porque gracias a ella pues vamos a liberar esas tareas monótonas, o a lo mejor no tan monótonas, eso supone a lo mejor más bienestar para el trabajador porque va a disponer de más tiempo, o por el contrario va a ser más presión porque el jefe le dirá, oye, si antes estabas trabajando 8 horas y ahora con la IA puedes hacer el trabajo en 6 horas, te tengo que plantear nuevas líneas de trabajo, nuevos objetivos. Bueno, lo que está ocurriendo en las empresas que están implantando la IA de manera más decidida, es que pasa lo que tú dices, es decir, vale, ahora tareas relativamente repetitivas, monótonas, se están reduciendo mucho el tiempo necesario para ellas, ¿no? Entonces, como dices tú, pues bueno, a lo mejor lo que antes se hacía en 8 horas, ahora se hace en 6 horas. Ese tiempo teórico liberado, ¿qué se hace con él? ¿No? Esa es la gran pregunta. Pues bueno, lo que se está viendo es que obviamente la empresa, su tendencia a buscar una máxima productividad de los empleados, pues lo que está haciendo es que esas 2 horas se ocupan en otras tareas. El problema de esas otras tareas es que normalmente son esas tareas que tienen una mayor densidad cognitiva que el empleado tiene que aplicar. Es decir, hemos quitado 2 horas de tareas de trabajo repetitivo, monótono, etcétera, y lo hemos sustituido por otras 2 horas de trabajo mucho más denso cognitivamente hablando. ¿Vale? Eso es un fenómeno que se está viendo en muchas empresas. Supone, por tanto, mucha más presión para el trabajador. Exacto. Es decir, de alguna manera, en muchos casos el trabajador se está encontrando con que tiene una mayor, vamos a decir, fatiga por todo el esfuerzo extra que tiene que hacer. Las tareas monótonas y repetitivas tienen el beneficio de que más o menos son aburridas, son ¿no? aburridas, pero nos hacen trabajar como en piloto automático. Es decir, la cantidad de esfuerzo que hemos de hacer para ellas es bastante inferior a otro tipo de tareas, digamos, que requieren pues un mayor proceso de, vamos a decir, de análisis, de evaluación, etcétera. Toma de decisiones. También son tareas más interesantes. Es decir, de alguna manera hemos de ver, bueno, pues quizás la persona pueda experimentar que su trabajo es más interesante porque ahora hace cosas mucho más interesantes en general, pero también puede ocurrir lo contrario, que haya mayor fatiga cognitiva en todo el trabajo. Con lo cual, hay un proceso muy importante en las empresas que se está siguiendo en cuanto a redimensionar o redefinir cuáles son, digamos, el mix de tareas que los empleados tienen que llevar a cabo, cómo se reconfigura todo esto. Porque a fin de cuentas un trabajo no es más que una composición de un número de tareas determinadas, ¿no? Con diferentes intensidades o de carga cognitiva. Ahora estamos reconfigurando lo que es el trabajo, reconfigurando también esa composición de tareas, ¿vale? Y todo este proceso se está llevando a cabo y hay todavía muchísimo por investigar aquí. Pablo, entonces en este sentido, porque al final aquí lo que estamos hablando es de un concepto que también nos gusta mucho a nosotros en la ciencia de la felicidad, que es el concepto del happiness management, ¿no? Y de la gestión de los recursos humanos para que estos trabajadores pues sean más felices y que se les pueda dar un ambiente de trabajo pues donde puedan sentir ese mayor bienestar. Evidentemente, si se hace de esta manera, o si se hace bien, la empresa conseguirá una productividad mayor de sus empleados, como está demostrado, así como menor absentismo laboral. Pero claro, con la IA, ¿qué debería decir un director de recursos humanos con respecto a la IA si puede generar justamente esa presión o sobrecarga de trabajo? Es importante, primero, que se cree una cultura corporativa propicia para ello. Es decir, tiene que estar muy vinculado a la cultura. La cultura tiene que saber entender cuáles son, digamos, un poco los límites que el ser humano está dispuesto a aceptar, digamos, desde el punto de vista de toda esa carga cognitiva, psicológica, etcétera. Poner unos límites muy claros. Definir también muy bien cuáles son las tareas que tienen que formar parte de procesos automatizados de IA y cuáles son las que formarán parte del ser humano, ¿no? Las que serán estrictamente del ser humano. Definir también muy bien el rol del ser humano ahí. El ser humano, ¿qué rol va a desempeñar? En muchos casos, el rol del ser humano va a ser el de supervisar y validar cuál es el resultado de todo el trabajo que la IA va a llevar a cabo. Tiene que haber alguien que se responsabilice de ello.
¿vale? Y luego también tiene que haber esos espacios adecuados de, vamos a decir, de relax cognitivo, que es importante que existan y que se definan claramente. Todo esto tiene que estar bien pensado y bien medido. Creo que ahora los departamentos de recursos humanos tienen una gran responsabilidad en saber balancear, saber equilibrar todo esto para conseguir pues, los beneficios que indudablemente proporciona la IA, una IA bien gestionada, pero intentando evitar los problemas que también se pueden derivar de esto. ¿Vale? Todo este problema psicológico que el personal, el equipo humano puede estar experimentando ante esta incorporación de la IA. Y también otra cuestión importante, ¿qué actitud va a tener el empleado ante la adopción? ¿Va a considerar que la IA va a ser una especie de potenciador de sus capacidades, de sus habilidades? ¿O va a ser una amenaza que pueda poner en peligro su puesto de trabajo? Esto ha de quedar muy claro. En este sentido, justamente hace unos meses recuerdo que tuvimos una reunión justamente para hablar del impacto de la IA en distintos sectores, sector de la medicina, sector de la abogacía, sector de la educación, sector de las tecnológicas, y muchos de las ponencias que hubo estaban relacionadas, oye, qué buena es la IA, nos está facilitando el trabajo, yo antes estaba con una presión enorme y ahora con la IA puedo organizarme muchísimo mejor el trabajo, y donde me decían que tenía que estar 8 horas, estaba finalmente 12 o 14 porque no llegaba a esas 8 horas, y ahora, oye, pues mira, pues estoy pudiendo rentabilizar mucho más mi tiempo, puedo llevar a mi hijo al colegio todas las mañanas, me da tiempo por las tardes también a dar un paseo con mi mujer o con el perro, con tranquilidad, sin estar pensando. Y casualmente muchas de estas personas que hicieron esas ponencias hoy en día han sido despedidas, ¿no? Porque eran empresas tecnológicas y se han dado cuenta que a través de la IA la productividad de las actividades fundamentalmente más repetitivas pues ha reducido la plantilla de muchas empresas. En este sentido, ¿conoces tú casos concretos donde esto se ha producido y qué le podríamos decir, por tanto, a esos trabajadores para decir, oye, cuidado, que la IA no tiene que ser un enemigo, ¿no? Tiene que ser un amigo, pero cuidado, que si finalmente me despide, ostras, pues la felicidad y el bienestar del trabajador ahí no... Vamos a ver, todavía está muy por ver qué es lo que va a pasar en el medio y largo plazo. Hay mucha especulación al respecto, Perdona, Pablo, muchas teorías. ¿Qué es para ti la IA al medio y largo plazo? Pues, no sé, el medio plazo... 2 años y el largo 5. Esta reunión la tuve yo hace 3-4 meses, que fue además una comida de trabajo con distintos ponentes, éramos solo 20 personas en esa, y como digo, hace 15 días estas personas que estaban allí muy contentas han sido despedidas, ¿no? En sus empresas, no diré las empresas tecnológicas han despedido y están planteando planes de despido de más del 20% de la plantilla. Sí. Entonces, claro, el medio plazo, largo plazo, ostras, pensar en medio y largo plazo. Además, antes, pensemos que, como he dicho antes, la IA está con nosotros, la IA, digamos, a nivel general, está con nosotros hace poco más de 3 años. Por eso. Si fijamos todo el cambio y todo lo que está pasando. Por eso. Seguramente el medio plazo sean 6 meses y el largo plazo 1 año. Ahí sí, claro. Sí, además la IA que tenemos ahora es infinitamente mejor que la que teníamos hace 3 años. Es decir, y dentro de 6 meses, fíjate cómo será. Sí, es tremendo, es tremendo. El crecimiento es exponencial. De hecho claro. hay también otro fenómeno que está ocurriendo, y es la ansiedad que está produciendo esta actualización necesaria que hay que tener con la IA. Es decir, uno puede pensar que sabe de IA y que sabe manejarla, pero es que resulta que ese conocimiento queda obsoleto al cabo de poco tiempo, porque aparecen muchísimas cosas nuevas. Ayer Microsoft lanzó una cosa nueva también totalmente revolucionaria, que todavía yo ni siquiera conozco, pero he oído hablar de que lo cambia todo. La palabra lo cambia todo se utiliza mucho en este ámbito, ¿vale? Luego vendrá Claude con su propia IA, luego vendrá ChatGPT, luego vendrán, cada uno van haciendo cambios, porque además realmente es una competencia tremenda. Pero por eso, Pablo, aquí la palabra cambio o cambio completo se utiliza muy habitualmente, y esto unido a felicidad, a bienestar emocional, veo que es difícil de casar, ¿no? Por eso justamente nos interesaba hablar de este tema, ¿no? Porque la IA, claro, todo el mundo dice, oye, qué bien. Ahora justamente en otra de las entrevistas que hemos tenido, decía, no, a mí me encanta, oye, todo el mundo se tiene que adaptar, ¿no? Oye, como se han adaptado los taxistas a los Cabify, o como se adaptó en su momento el comercio tradicional a los hipermercados, ya, pero es que ese cambio fue un cambio a 20 años. Los taxistas a lo mejor a 5 años, pero es que este cambio es en 3 años, como dices, que se ha incorporado la IA. Los cambios son a un nivel
nivel que rápidamente nunca ha habido unos cambios como estos en la historia de la humanidad. Nunca jamás. Y el ser humano necesita un periodo para adaptarse que es mucho más lento que el que estamos viendo ahora que tiene la IA. El ser humano, las organizaciones, las empresas, los gobiernos, toda la regulación necesaria que es necesaria además para que la IA no cometa abusos, ¿no? Sobre todo porque estamos dejando un gran poder en las empresas tecnológicas que están detrás de todo esto. Evidentemente esto es algo que alguien tiene que controlar, ¿de acuerdo? Pensando en el bien público. Si nos metemos en esto, Pablo, imaginemos la IA con respecto al sector sanitario, ¿no? En el que ahora, también en esta reunión, como comentaba, pues también se trataba este tema, como en muchos de los hospitales, empresas sanitarias, te está escuchando la IA y el médico te está mirando, te está atendiendo mejor al paciente, pero la IA está recogiendo todo el informe y lo está reescribiendo todo, incluso le está diciendo al médico, le está reconsiderando que en función a lo que está diciendo, pues a lo mejor tiene un síntoma o tiene otro y le está incluso hasta diciendo qué es lo que le tiene que recetar, ¿no? Claro, eso es ético. Bueno, ahí hay unas cuantas dudas importantes a resolver. En el campo de la ética, precisamente por eso cada vez es más importante en este ámbito en el que estamos ahora, los filósofos, las personas que conocen, que tienen, digamos, esta autoridad en cuanto al conocimiento de la ética, la psicología, los humanistas son cada vez más importantes, precisamente porque es una especie de contrapeso que tenemos a la avalancha tecnológica que nos produce la IA. En el mundo, por ejemplo, en lo que has comentado anteriormente, los médicos, pues muchos médicos se sienten, digamos, respaldados por la IA, pero muchos otros se sienten desautorizados. Claro, porque al final pierden su poder. Eso Oye, todo eso, la autoridad epistémica que mencionaba antes. Exactamente, todo lo que les ha costado aprender, ahora llega cualquiera, mete los síntomas, ya te dice lo que tiene, oye, no, pero... Claro. También, además, hay un estudio muy interesante que se hizo en cuanto a qué ocurría cuando unos determinados especialistas médicos utilizaban la IA regularmente, ¿vale? Y, bueno, les ayudaba en sus diagnósticos. Digamos que conseguían un nivel bastante elevado de acierto en los diagnósticos. ¿Y qué pasó cuando esos médicos dejaron de utilizar la IA y qué nivel de acierto los diagnósticos tenían? Bueno, pues el resultado era básicamente que su nivel de diagnóstico, después de usar la IA, había caído en picado hasta un nivel muy inferior al que tenían antes de usar la IA. Fíjate, o sea, es decir, sus capacidades que tenían antes de usar la IA habían quedado degradadas durante el tiempo que habían utilizado la IA. Digamos, esa capacidad, esa dependencia que habían desarrollado había atrofiado en cierta medida ese conocimiento que tenían. Fíjate qué curioso. Este tipo de estudios se están haciendo y cada vez se está viendo estos efectos, vamos a decir, perniciosos, que tiene una excesiva dependencia, un excesivo uso de la IA. Por lo tanto, tenemos aquí, creo que entre todos, y especialmente además los educadores, los que tenemos una parte de nuestro trabajo en educar, vamos a decir, un gran reto en evitar esa excesiva dependencia de la IA y en evitar el atrofiamiento cognitivo, sobre todo los estudiantes, por ejemplo, que tenemos que hacer que hagan trabajar sus neuronas. Esas 86.000 millones tienen que trabajar, tienen que estar conectadas, tienen que esforzarse. Como cuando uno va al gimnasio y se quiere poner fuerte, pues no tiene que esforzarse, pues con lo mismo cuando aprende. Si no les hacemos trabajar sus neuronas porque les damos la IA para que les facilite un montón de trabajo que les parezca monótono, no estarán aprendiendo al mismo nivel que los de la era pre-IA. Esto es así. La cuestión, Pablo, ahora que sacamos el tema de los estudiantes, y es lo mismo en todo, ¿no? Es, al final, el estudiante puede utilizar la IA, yo creo que es bueno que la utilice, igual que cualquier profesional, pero si la utiliza para esas actividades rutinarias, pero si las utiliza para que le enseñe la lección, al final lo que tú estás planteando, las neuronas no van a trabajar, pero ¿cómo podemos evitar eso? Claro, al final el estudiante pues dice, oye, pues yo cojo los libros A, B y C de esta asignatura, que me van a hacer un resumen perfecto y me van a decir la probabilidad de las preguntas más interesantes, sí, y yo simplemente voy a ver al final esas preguntas, pues al final lo que estamos provocando es que no estemos generando ese autoconocimiento de uno, ese autoaprendizaje y esa experiencia en aprender. Estamos dejando de aprender y, por tanto, de utilizar esas 86.000 millones. 86.000 millones. Sí, unas cuantas. Yo creo que tengo alguna menos. No, pues seguro. Lo que pasa es que luego hay que ver cómo las haces trabajar. Lo que debemos hacer es que sean funcionales, ¿no? Y que trabajen bien, conectadas, en fin, en equipo, como digo yo. Bueno, evidentemente, yo creo que el aprendizaje es fricción. Fíjate, yo creo que uno aprende a base de fricciones. A veces de fricciones leyendo
y esforzándose porque a uno le cuesta, intentando aplicar lo que ha aprendido y dándose cuenta de que no lo hace bien, de que ese problema no lo puede resolver. Y ese tipo de circuitos son los que al final, de trayectorias de conocimiento, son los que al final dejan pozo en el aprendizaje. Igual que, por ejemplo, las relaciones humanas. Una cosa que está pasando es que muchas personas están recurriendo a la IA como una especie de, vamos a decir, de amigo sintético, de psicólogo, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la IA está programada para hacerte caso siempre. Para hacerte la pelota, claro, para evitar la fricción. Siempre, pero es que, como decía, la fricción es el aprendizaje. Uno aprende a relacionarse con las personas porque fricciona con ellas. Se encuentra personas con las que no está de acuerdo, con las que tiene incompatibilidades, con las que las expresiones faciales, todo eso es fricción, de alguna forma que forma parte del aprendizaje. Y lo que te da habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea reducir fricción, y eso creo que es la gran palabra, yo creo que es contraproducente para el aprendizaje humano y para la independencia y la autonomía humana. Sabemos que la felicidad, una de las cosas que requiere es autonomía. Si estamos... Fundamental. Claro, si estamos de alguna forma degradando todo lo que da lugar a que esa persona adquiera esa capacidad de autonomía, pues estaremos, afectando a su felicidad. Pablo, y para terminar, porque el tiempo vuela, ¿qué consejo darías, un consejo corto para todas las personas que nos estén viendo y oyendo con el tema de la IA y la felicidad? ¿Tenemos que usarla más? ¿Tenemos que usarla menos? ¿Tenemos que seguir por donde nos lleva el camino que todo el mundo está haciendo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer según tu experiencia? Hay como varias profesional? cuestiones. Yo hago formación también sobre uso de IA, pero sobre uso de IA adecuado, responsable, por lo menos es lo que intento, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que ver la IA, yo no le llamo inteligencia artificial, yo le llamo, básicamente le llamo cointeligencia. ¿Vale? No es una palabra mía, esto es hay otros autores, hay un autor cuyo libro recomiendo mucho, que se llama Cointeligencia, ¿vale? El autor es Ethan Mollick. Ajá, Cointeligencia y Ethan Mollick. Ethan Mollick. Es muy interesante y yo creo que da unas ideas muy claras de cómo hay que usar la IA. La IA tiene que ser tu especie de amplificador de tu propia inteligencia. Hay que intentar no delegar, cognitivamente en la IA más de la cuenta. Siempre hay que cuestionar con un cierto nivel de escepticismo, ¿vale? Lo que yo llamo escepticismo sistemático, el resultado que nos da la IA. Y además incluso hay que forzar a que la IA realmente explique muy bien el por qué nos da esa respuesta. Yo lo que llamo es torturar a la IA, hacerle preguntas que la sometan a cierta presión para que al final nos ayude sobre todo a nosotros a pensar. Porque al final lo que tenemos que hacer es que la IA sea nuestra prolongación. Exacto. ¿Vale? Y no nos sustituya. Sobre todo nos sustituya nuestra capacidad de analizar cosas. Y luego también tenemos que aprender nosotros a preguntar. Nosotros tenemos que ser buenos preguntadores. Yo creo que es una de las habilidades que ahora va a ser importantes, ¿no? Más que encontrar respuestas, hacer buenas preguntas. Claro, pero eso como todo, como en las relaciones personales. Exacto. Si no haces una buena pregunta en la relación personal, oye, poca respuesta tendrás. Siempre tiene que estar lo que se llama el humano en el bucle, en el ciclo. Es decir, siempre el humano controla, se responsabiliza del resultado, tiene que cuestionarlo y tiene sobre todo que no perder su capacidad crítica. Yo creo que eso es lo fundamental, tener una buena aproximación al uso y usarla bien, ¿vale? Yo soy usuario intensivo de la IA e intento usarla bien. También te puedo decir que probablemente alguna cosa ha afectado a mi propia capacidad, porque el uso de la IA, pues de alguna forma también te recablea tu propio sistema. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y te reconozco igual que... Bueno, bueno, te lo agradezco. Seguramente estoy fingiendo bastante bien. Bien, Pablo, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por hablarnos desde el punto de vista profesional de esta relación entre la IA y la felicidad. Vale, pues encantado, un placer y me lo he pasado muy bien. Y muchísimas gracias, espero que hayas sido feliz. Lo he sido. Y con esta conversación con Pablo Contreras llegamos al final de nuestro programa de hoy de La ciencia es felicidad. En el próximo programa seguiremos explorando nuevas investigaciones, ideas y proyectos que nos ayuden a comprender mejor qué nos hace realmente felices desde el punto de vista científico. Nos vemos en La ciencia de la felicidad, donde ya sabéis, la felicidad no es magia, es ciencia.